Buenas tardes, por favor. Hoy martes 20 de marzo del año 2018, siendo las 3:30 de la tarde, el juzgado primero laboral del Distrito de Armenia se constituye en audiencia pública con el fin de continuar la audiencia de trámite y juzgamiento entre el proceso ordinario y primera instancia promovido por Luis Enrique Bedoya Castaño en contra de Temporalmente Sociedad Anónima Simplificada, donde también son demandantes Judy Shirley Moreno Hurtado en su calidad de compañera, los menores Jorman Hurtado Moreno, Karen Shirley Valencia, Arely Segura Moreno, igualmente los hermanos del demandante Fernando Bedoya Castaño, María Hidalba Bedoya Castaño y la señora madre del demandante Rosalba Castaño de Bedoya. Igualmente, en este proceso fueron llamados en garantía por parte de Temporalmente Sociedad Anónima Simplificada las personas jurídicas denominadas Equidad Seguros Generales de Organización Cooperativa y Seguros del Estado Sociedad Anónima. El señor Luis Enrique Bedoya Castaño, actuando en nombre propio, instauró demanda ordinaria en primera instancia en contra Temporalmente SAS en procura que se declare que entre él como trabajador y Temporalmente SAS como empleador se ejecutó un contrato de trabajo que arrancó el 30 de abril del año 2012, el cual, a pesar de haber sido terminado el 1 de julio del año 2014, por él encontrarse en estado de estabilidad reforzada por disposición del artículo 26 de la Ley 361, no surte efectos y consecuente con ello solicitó que se declare sin efecto la terminación, el pago de los salarios causados desde ese momento, 1 de julio del año 2014 hasta cuando se reintegre, la cesantía, las primas, las vacaciones, los intereses de cesantías, igualmente la sanción de 6 meses por haber sido despedido en ese estado. También solicitó el señor Luis Enrique Bedoya el pago de sus prestaciones sociales generadas desde el 30 de abril del año 2012 y hasta el último de junio del año 2014, dado que ellas tampoco han sido satisfechas. Pidió también el demandante el pago de los perjuicios materiales como consecuencia de haber perdido su capacidad laboral en un 33.39% como consecuencia de un accidente de trabajo que sufrió el 3 de agosto del año 2012, el cual fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de El Cauca y Junta Nacional de Calificación de Invalidez, donde se determinó que había perdido ese porcentaje con fecha de estructuración el 22 de octubre del año 2013. Los perjuicios materiales consisten en el pago de 30 millones de pesos o los que se llegaren a aprobar. También solicitó el pago de 100 salarios mínimos por perjuicios morales, igual valor por perjuicios morales, daño de vida de relación. Judy Shirley Moreno Hurtado en su calidad de compañera y madre de los hijastros del demandante Jorman Hurtado Moreno, Karen Shirley Valencia y Arely Segura Moreno, solicitó el pago de los perjuicios morales y de los perjuicios de daño de vida relación, 60 salarios mínimos y para los menores 9 salarios mínimos. El señor Fernando Bedoya Castaño en su calidad de hermano y María Hidalba Bedoya Castaño igualmente pidieron 30 salarios mínimos por perjuicios morales y un monto igual por perjuicios de daño o daños de vida de relación. Rosalba Castaño Bedoya, madre del demandante, solicitó 60 salarios mínimos mensuales por perjuicios morales e igual valor por daños de vida de relación. También pidieron todos el pago de las costas procesales. Como fundamentos fácticos y jurídicos expresó el señor Luis Enrique Bedoya Castaño para hacer estos pedimentos que fue contratado por la persona jurídica de derecho privado denominada Temporalmente SAS a partir del 30 de abril del año 2012 como obrero a través de un contrato de duración de obra o labor contratada. Que el trabajador fue contratado en misión para prestar sus servicios en las empresas usuarias
que sufrió un accidente el 3 de agosto del año 2013, lo dice textualmente, donde trajo como consecuencia fractura de vértebra lumbar y traumatismo de nervios que afectan múltiples regiones del cuerpo, que ese accidente ocurrió en la referida fecha a las 9:40 de la mañana, mientras el trabajador cargaba un mixe, camión con concreto, sufrió una caída aproximadamente de 5 metros de altura, cayendo sentado y golpeándose fuertemente la espalda y la cadera, que fue atendido por urgencias en la clínica Santa Sofía de Buenaventura, que presentó contusión directa e indirecta sobre la cadera derecha y pierna derecha, con lesiones consistentes en fractura de vértebra lumbar y traumas múltiples en otras partes del cuerpo. Tuvo además hallazgo de fractura de rama isquiopúbica derecha. En la ciudad de Cali, el doctor Jorge Humberto Parra, neurocirujano, le practicó una fijación transpendicular desde la T12 hasta L15, que se le practicaron varios procedimientos quirúrgicos, que tuvo también que ser operado en la clínica de Occidente, en la ciudad de Cali, pero no se pudo corregir la lesión, sino que por el contrario le quedó como secuela deformidad, un desbalance pélvico con caída hacia la derecha, restricción de AMAS de rodilla derecha, flexión 120 grados, con disminución de miembro inferior derecho, una cicatriz media lumbar y dolor dorso lumbar intenso. Dice el demandante que se le vienen suministrando pregabalina, tramadol, acetaminofén y doles Duramax, medicamentos prescritos por el médico, lo cual pues no, lo único que hace es calmar su dolor, que fue calificado por la Junta Regional de Calificación del Valle, donde se determinó una pérdida de capacidad laboral del 33.39% de origen profesional y fecha de estructuración 22 de octubre del año 2013, que fue recurrida dicha calificación. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez confirmó la anterior del mismo origen, el mismo porcentaje, la misma fecha de estructuración. Manifiesta el demandante que a pesar de haberse dispuesto su reubicación, la entidad procedió a ello, pero a partir del 1 de julio del año 2014 decidió temporalmente SAS despedirlo sin pedir autorización del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Dice que la señora Rosalba Castaño de Bedoya, en calidad de madre de la víctima directa, Judy Shirley Moreno Hurtado, en su condición de compañera de la víctima directa y como representante legal de los hijos, Jorman Hurtado Moreno, Karen Shirley Valencia y Arely Segura Moreno, y los hermanos del trabajador Fernando Bedoya Castaño y Maridalba Bedoya Castaño, han sufrido una serie de perjuicios morales derivados por el sufrimiento del señor Luis Enrique Bedoya por causa del accidente laboral, ya que han sentido dolor, temor, desesperanza y desasosiego al ver que su hijo, compañero, padre y hermano, que ya no es la misma persona y nadie le da trabajo por sus condiciones de salud. Para la fecha del accidente, él convivía y compartía bajo el mismo techo y compañía de su señora madre, esposa y hermanos, manteniendo buenas relaciones afectivas con ellos. Al señor Luis Enrique no lo prepararon, capacitaron e instruyeron sobre los factores de riesgo a los cuales se exponía como trabajador en misión, tales como autocuidado, trabajo seguro en alturas y manejo de cargas, que cuando el señor Luis Enrique fue vinculado por la temporal fue contratado sin que presentara ninguna pérdida de capacidad laboral, es decir, que era una persona apta laboralmente. Que para la fecha del accidente, ese accidente ocurrió por culpa de la empleadora, ya que no cumplió con sus deberes de brindarle protección y seguridad al trabajador. Para la misma fecha no contaba con un programa de salud ocupacional serio que integrara todos los factores de riesgo, la socialización de los mismos y formas de prevenirlos, no contaba con una matriz de riesgos y profesiograma ejecutable. El accidente que generó la pérdida de la capacidad laboral en el demandante ocurrió única y exclusivamente por culpa del empleador.
El trabajador, para la fecha en que fue vinculado, devengaba el equivalente al salario mínimo. A partir del 30 de abril del año 2012 nunca recibió el equivalente a sus prestaciones sociales. A pesar de haberse reintegrado y después despedido el 1 de julio del año 2014, tampoco recibió el pago de sus prestaciones sociales, por lo tanto se le adeudan las cesantías, intereses, primas, igualmente los aportes para la seguridad social. Como para la fecha de la desvinculación 1 de julio del año 2014, temporalmente SAS no cumplió con el mandato establecido por el artículo 26 de la Ley 361, este es obtener autorización del Ministerio del Trabajo, deberá ser igualmente condenada al pago de los 300 de los 6 meses a que se refiere dicha norma. Una vez fue presentada la demanda, se admitió, se dispuso darle en traslado a la parte demandada y fue así que temporalmente SAS, por intermedio de apoderado, se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, argumentando en su defensa que, si bien es cierto, hubo despido del demandante y que éste se vinculó a partir del 30 de abril del año 2012, ese despido obedeció a que la empresa entró en quiebra, estado de iliquidez y por lo tanto no contaba con dinero alguno para satisfacer las obligaciones salariales y prestacionales. Dijo que el accidente ocurrió por culpa exclusiva de Luis Enrique Bedoya Castaño, quien no siguió los protocolos y procedimientos trazados por la entidad. También llamó en garantía a Equidad Seguros y a Seguros del Estado, toda vez que con ellas suscribió las pólizas, y me refiero a Equidad, AA 049758 y AA 03828, AA 038928, AA 1666194, y con Seguros del Estado la póliza 214310-100-3818, 214310-100-9524. Por lo tanto, dichas entidades fueron vinculadas. Una vez llamadas en garantía, estas entidades contestaron la demanda oponiéndose al llamamiento en garantía, toda vez que no hay legitimación en la causa por activa, toda vez que, reitero, no se ha demostrado el siniestro, es decir, el estado de iliquidez de temporalmente SAS. También se pregonó por las dos entidades que, si bien es cierto, existen unas pólizas, esas pólizas garantizaban el periodo comprendido en cada una de ellas, no estando allí lo correspondiente al año 2012. Cumplido todo lo anterior, se señaló fecha para llevar a cabo la audiencia obligatoria de conciliación, la que se celebró sin éxito alguno. Se fijó este día y hora para llevar a cabo la audiencia de trámite y juzgamiento. Hoy, a partir de las 8 de la mañana, se recibió interrogatorio de parte y de oficio al demandante, igualmente interrogatorio de parte y de oficio a la representante de la presunta empleadora temporalmente SAS. El juzgado declaró precluida la etapa probatoria. Las partes han hecho sendos alegatos de conclusión. La parte actora ha solicitado acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda. Equidad Seguro y Seguros del Estado pues han referido que no hay lugar a que sean condenadas. El juzgado en principio señaló para el día de mañana a las 9 de la mañana, válgame la redundancia, para continuar con la diligencia. La apoderada de Equidad Seguros solicitó que, como viene desde la ciudad de Bogotá, se hiciera la audiencia este mismo día. Por lo tanto, el suscrito accedió para realizarla a partir de las 3:30 de la tarde, que es la hora en que hemos reanudado la presente diligencia. Entonces entra el juzgado a dictar la sentencia previa a las siguientes consideraciones. En lo que tiene que ver con los presupuestos procesales, como son capacidad de existencia de las partes, capacidad de obrar de ellas, juez competente y de demanda en forma, están todos satisfechos. Ello por cuanto el demandante es una persona natural mayor de edad en pleno uso y gozo de sus derechos. Judy Shirley Moreno Hurtado, mayor de edad, igualmente en las mismas condiciones, madre de los menores Jorman Hurtado Moreno, registro civil que milita folio 28, madre de Karen Shirley Valencia, folio 27, su registro civil de nacimiento, y madre de Arelis Segura Moreno, folio 29, su registro civil de nacimiento. Fernando Bedoya Castaño, hermano del demandante, folio 30, su registro civil de nacimiento, y María Hidalba Bedoya Castaño,
también mayor de edad, folio 26, su registro de nacimiento, y doña Rosalba Castaño de Bedoya, pues con los registros de sus hijos, pues ahí se demuestra que efectivamente mayor de edad en pleno uso y goce de sus derechos. Temporalmente SAS, pues es una persona jurídica de derecho privado constituida como sociedad anónima simplificada. Tanto Equidad Seguros, organismo cooperativo, como Seguros del Estado son personas jurídicas de derecho privado. En ese orden de ideas, entonces, hay capacidad de existencia de las partes en cuanto a la capacidad para obrar de conformidad con el artículo 33 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. Como las pretensiones de la demanda superan los 20 salarios mínimos, se debe actuar por intermedio de profesionales del derecho, y es así que tanto la parte actora como la parte demandada están siendo representadas por abogados. En cuanto a la competencia, se determina con base en los diferentes factores como son el objetivo, el subjetivo, el territorial, el funcional y el de conexidad. El objetivo se refiere a la naturaleza y valor de las pretensiones. Aquí lo que se está demandando es la existencia de un contrato de trabajo y unas pretensiones que superan los 20 salarios mínimos. Por lo tanto, al tenor del artículo 2, numeral 1 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, a la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y la seguridad social le compete dirimir las controversias que emerjan directa o indirectamente del contrato de trabajo. En este caso, como lo he dicho, lo que se está demandando en principio es la existencia de un contrato de trabajo como generador de todas las obligaciones que se deprecan, y como quiera que el domicilio de la entidad es la ciudad de Armenia. Al tenor del artículo 5 del mismo compendio procedimental, este es el juez competente a quien le correspondió por reparto. En cuanto a la demanda, al momento de la admisión se verificó que cumpliera cada uno de los requisitos del artículo 25, por eso se admitió. Entonces, el juzgado entra primero a establecer si efectivamente entre las partes se ejecutó el prenombrado contrato de trabajo, y para ello hay que decir que no hubo discusión acerca de la existencia del mismo, toda vez que con la demanda fue aportado. La parte demandada, y me refiero a temporalmente SAS, aceptó que efectivamente vinculó al demandante del 30 de abril del año 2012. Tampoco desconoció la demandada que el trabajador sufrió un accidente el 3 de agosto del año 2012. Aquí aclaro que aunque la demanda se refirió que era el 3 de agosto del año 2013, en realidad con la contestación y con el reporte y todos los documentos que militan en el expediente fue el 3 de agosto del año 2012 y no 2013, y ello de acuerdo con el informe de accidente que milita folios 36 y 37 se puede corroborar de manera clara y precisa. Tampoco hay discusión que como consecuencia del prenombrado accidente, de acuerdo con los dictámenes proferidos por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, 14 de marzo de 2014, folios 39 y 42, y Junta Nacional del 28 de agosto de 2014, folios 31 y 35, le generó una pérdida de capacidad laboral al demandante del 33.39, con fecha de estructuración 22 de octubre del año 2013, y que el origen es laboral. En ese orden de ideas, reitero, no hay ninguna duda para el juzgado que en efecto las partes suscribieron un contrato por duración de obra o labor que inició el 30 de abril del año 2012, igualmente que hubo ese accidente. Como ya lo referí, en el expediente militan los registros civiles de nacimiento de cada uno de los demandantes, excepto del actor, donde se demuestran pues las fechas de nacimiento de los menores, igualmente de los mayores, y la legitimación que se pretende demostrar. Entonces, lo primero que hay que establecer aquí es si hay lugar o no hay lugar a acceder al reintegro de precado. Y ese reintegro se pide con base en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 361, que expresa lo siguiente, abro comillas: en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida de su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina del Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos de su contrato terminado
por razón de su limitación sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. El anterior inciso fue declarado condicionalmente exequible por la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C 531 del 5 de mayo de 2000, magistrado ponente doctor Álvaro Tafur Galvis, bajo el supuesto de que en los términos de esta providencia y debido a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad, Constitución Política, artículos 2 y 13, entre comillas, así como de especial protección constitucional en favor de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, entre paréntesis, Constitución Política, artículos 47 y 54, carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación, sin que exista autorización previa de la Oficina del Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato. Perdón. No debe perderse de vista que el decreto 19 del año 2012 hizo algunas reformas al anterior precepto, pero la Corte Constitucional nuevamente la declaró inexequible, conllevando a que permaneciera incólume la decisión anterior. La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entendiendo ese artículo 26 de la Ley 361, pues no ha tenido el mismo comportamiento de interpretación que lo ha hecho la Honorable Corte Constitucional, por cuanto la Corte Suprema de Justicia refiere que para efectos del reintegro se debe contar con el 25% de pérdida de capacidad laboral y para la fecha en que se produzca el despido debe estar en firme el dictamen correspondiente. Sin embargo, la Honorable Corte Constitucional en sentencia T025 de 2011 hizo un fuerte llamado de atención a la Sala de Casación Laboral en los siguientes términos, abro comillas. El requisito de que la discapacidad supera el 25% supuestamente originado en sentencias de la Corte Suprema de Justicia no puede aplicarse en contravía de la interpretación que esta corporación ha realizado sobre una garantía de origen constitucional. Debe recordarse al efecto que esta corporación tiene a su cargo la función de interpretar con autoridad la Constitución Política y que los precedentes constitucionales vinculan a autoridades judiciales y administrativas por igual cuando de la aplicación e interpretación de derechos fundamentales se trate. Recientemente, mediante sentencia SU 049 del año 2017, la Honorable Corte Constitucional volvió a tocar el tema y en el ítem 4 hizo referencia a lo siguiente. En la jurisprudencia nacional hay diferencias en torno a si la estabilidad ocupacional reforzada protege solo a quienes tienen determinado rango de porcentaje de pérdida de capacidad laboral o si por el contrario su ámbito de cobertura es más amplio y no requiere una calificación de esta fuerza. Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido al menos desde la sentencia del 15 de julio del año 2008, radicado 32532, que la estabilidad reforzada es una garantía derivada estrictamente de la Ley 361 de 1997, cuyos preceptos a su juicio se dispone que solo se aplica a quienes tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad, lo cual a su turno remite a la reglamentación contenida en el decreto 2463 de 2001 que clasifica los grados de severidad de la limitación, así moderada, que está entre el 15 y el 25% de la capacidad laboral, severa, la mayor al 25% e inferior al 50%, y profunda, la igual o superior al 50%. En la sentencia citada, al resolver un caso en el cual una persona que aún sufría las consecuencias de un accidente de origen profesional fue desvinculada de su empleo sin autorización del Ministerio, entonces
al Ministerio entonces de la Protección Social, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia sostuvo, abro comillas, es claro entonces que la precitada ley se ocupa esencialmente del amparo de las personas con grados de limitación a que se refieren sus artículos 1 y 5, de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad, esto es, para aquellos que su minusvalía está comprendida entre el grado menor de moderada, no gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo. Ahora, como la ley examinada no determina los extremos en que se encuentra la limitación moderada, debe recurrirse al decreto 2463 de 2001, que así lo hace, aclarando que en su artículo 1, de manera expresa, indica que su aplicación comprende, entre otras, a las personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en las leyes 21 de 1982, 100 de 1993, 361 de 1997 y 418 de 1997. Luego, el contenido de este decreto, en lo que tiene que ver con la citada ley 361, es norma expresa en aquellos asuntos de que se ocupa y por tal razón no es dable acudir a preceptos que regulan de manera concreta otras normas. Sigue diciendo, esta posición se ha reiterado en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, por ejemplo, en las sentencias del 25 de marzo de 2009, radicación 35606, 3 de noviembre del año 2010, radicación 38992 y 28 de agosto de 2012, radicación 39207. Por el contrario, la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada no deriva únicamente de la Ley 361 de 1997, ni es exclusivo de quienes han sido calificados con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. Desde muy temprano la jurisprudencia de esta corporación ha indicado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada tiene fundamento constitucional y es predicable de todas las personas que tengan una afectación en su salud de quien que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, toda vez que esta situación particular puede considerarse como una circunstancia que genera debilidad manifiesta y en consecuencia la persona puede verse discriminada por ese solo hecho. Por lo mismo, la jurisprudencia constitucional ha amparado el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada de quienes han sido desvinculados sin autorización de la Oficina del Trabajo, aun cuando no presenten una situación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, ni cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han perdido su fuerza laboral. Si se evidencia una situación de salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Al tomar la jurisprudencia desde el año 2015, se puede observar que todas las salas de revisión de la Corte, sin excepción, han seguido esta postura, como aprecia, por ejemplo, en las sentencias T405 de 2015, Sala Primera, T141 de 2016, Sala Tercera, T351 de 2015, Sala Cuarta, T106 de 2015, Sala Quinta, T691 de 2015, Sala Sexta, T057 de 2016, Sala Séptima, T251 de 2016, Sala Octava y T594 de 2015, Sala Novena, entre las cuales ha de destacarse la sentencia T597 de 2014, en la cual la Corte concedió tutela revocando un fallo de la justicia ordinaria que negaba a una persona la pretensión de estabilidad reforzada porque no tenía una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. Sigue la sentencia, cierro comillas. En ese orden de ideas, encuentra entonces el juzgado que en el presente evento el despido, de acuerdo con lo manifestado por la propia entidad demandada, y me refiero a temporalmente SAS, se produjo el 1 de julio del año 2014. Si se refiere y si se verifica la calificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, folio 39 a 42, allí, Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, fecha de calificación
14 de marzo del año 2014. Y como estamos hablando de que el despido se produjo el 1 de julio del año 2014, ¿ello qué indica? Que para la fecha en que la entidad despidió al señor Luis Enrique Bedoya Castaño, ya estaba notificada de la calificación en primera instancia por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca. Por lo tanto, aún sin tener en cuenta lo dicho por la misma Corte Suprema de Justicia, es decir, obviándolo, aquí sí cumplía con todos los requisitos el demandante. Ello porque para esa fecha, 1 de julio del año 2014, ya había sido calificado en primera instancia. Segundo, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del demandante era del 33.39%, por lo tanto, no había ningún argumento válido para efectos de poderlo despedir. Entonces, lo que conlleva es que deba disponerse el reintegro del demandante al cargo que ocupaba para el 1 de julio del año 2014. Nos ha indicado temporalmente SAS que entró en proceso, o ella mejor dice que no tiene capital alguno, que esa fue la razón por la cual la despidió. El día de hoy se interrogó directamente a la representante, porque en el expediente no aparece prueba alguna que nos indique que efectivamente la entidad está en proceso de liquidación, y ella ha manifestado que formalmente no, que está esperando entrar en proceso por cuanto tiene pendiente el pago de unas estampillas en el municipio de Dos Quebradas, lo cual pues formalmente para ella pues esa es la realidad, pero de verdad en el expediente no aparece una sola prueba que nos indique que en efecto está en esa situación económica. Es así que las mismas aseguradoras, al momento de contestar la demanda de llamamiento en garantía, han expresado y han hecho la misma aseveración. Ni en el Ministerio del Trabajo se ha hecho esa referencia por parte temporalmente SAS, y todo lo que refirió a que no cuenta con capital para efectos del pago de prestaciones sociales es una aseveración carente de cualquier sustento probatorio. Por lo tanto, el juzgado dispondrá que esa terminación de que fue objeto del contrato de trabajo el 1 de julio del año 2014 pues no surte ningún efecto, y consecuente con ello se dispondrá el reintegro del demandante al cargo que ocupaba o a uno de igual o condiciones inherentes a la capacidad que tiene para él. También se ordenará pagarle la totalidad de los salarios causados desde el 1 de julio del año 2014. Igualmente se dispondrá que se le consignen las cesantías en un fondo de cesantías desde el 1 de julio del año 2014, que se le paguen los intereses de cesantías, igualmente se le paguen las primas de servicio, se le concedan las vacaciones o se le compensen, y se le pague la totalidad de los aportes para la seguridad social. También solicitó el demandante el pago de las cesantías, intereses, primas, vacaciones desde el 30 de abril del año 2012 porque no han sido satisfechas. En ese orden de ideas se encuentra el juzgado que, como la entidad también aceptó no haberla satisfecho, también se ordenará pagar las primas, las vacaciones, igualmente los intereses de cesantías. Las cesantías deberán ser consignadas en uno de los fondos en el que escoja el demandante. Finalmente, respecto de este contrato también se pidió lo que tiene que ver con la sanción por el despido en situación de estabilidad reforzada, y el fundamento es el mismo artículo 26 de la ley 361, el cual en su inciso segundo nos expresa lo siguiente, abro comillas: no obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. Como ya lo he referido,
la entidad confesó al contestar la demanda, la entidad confesó por intermedio de su representante en horas de la mañana que no solicitó autorización y que, si bien es cierto, radicó una petición en procura de ello, cuando se le hicieron algunas exigencias documentales, prefirió cesar y lo más fácil para ella fue despedirlo. Ante esas circunstancias, la norma sanciona al empleador por el solo hecho de proceder contrario a lo establecido por el precepto tantas veces mencionado. Por lo tanto, el juzgado accederá a condenar a la entidad al pago de los 6 salarios mínimos a que se refiere la norma, y me refiero a la ley 361, los cuales tienen un valor de 3.696.000 pesos que se ordenarán pagar. Se ha dispuesto el pago de salarios, se ha dispuesto el pago de cesantías, se ha dispuesto el pago de primas, se ha dispuesto el pago de vacaciones, se ha dispuesto el pago de intereses de cesantías, se ha dispuesto el pago de los aportes para la seguridad social, pero no se han cuantificado. El Código General del Proceso expresa que las sentencias deben emitirse en concreto y no en abstracto. Sin embargo, en casos como este, cuando la efectivización todavía no es posible hacerlo a través de la sentencia, sino que va a ser de manera posterior, es permisible, así lo ha dicho también nuestro honorable Tribunal Superior, hay lugar a disponer el reintegro sin lugar a totalizar esos valores. Esa es la razón por la que no estoy totalizando, excepto la indemnización, que esa sí es clara y precisa. También se solicitó por la parte demandante los perjuicios establecidos por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, la indemnización plena de perjuicios. La indemnización total y ordinaria a cargo del empleador es subjetiva, ya que no es de naturaleza objetiva, como ocurre, como por ejemplo con la indemnización por despido sin justa causa, donde el legislador ha tarifado el monto de las indemnizaciones y el trabajador solo le basta demostrar el hecho, pero en tratándose de la indemnización que aquí se reclama, la actividad probatoria del demandante debe ser desplegada con miras a demostrar, en primer lugar, la culpa patronal y posteriormente el monto de los perjuicios. El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice lo siguiente, abro comillas: cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. La referida culpa se establece cuando los hechos muestran que faltó aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de las partes. Cuando se reclama la indemnización ordinaria, debe el trabajador demostrar la culpa del empleador y éste está exento de responsabilidad si demuestra que tuvo diligencia y cuidado requeridos. Ello se toma de la sentencia del 10 de abril de 1975, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. La culpa que se endilga al empleador que culminó con la pérdida de capacidad laboral del demandante Luis Enrique Bedoya Castaño en un 33.39% corresponde a que el empleador no le suministró los elementos necesarios de protección personal, pues para la época en que ocurrió el accidente, la empleadora no contaba con un programa de salud ocupacional que integrara todos los factores de riesgo, no contaba con una matriz de riesgos y profesionograma ejecutable, acorde con las razones esgrimidas por la parte demandante y de las obligaciones legales especiales impuestas al empleador en los ordinales primero y segundo del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, se verificará por parte del juzgado el cumplimiento de las medidas preventivas. Prescriben los ordinales en referencia que son obligaciones del empleador, abro comillas, primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud, cierro comillas. Por su parte, el inciso primero del artículo 56 del decreto 1295 del 94 establece que, abro comillas,
la prevención de riesgos profesionales es responsabilidad de los empleadores. El artículo 21, literal C, prescribe que el empleador es responsable de, abro comillas, procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y los ambientes de trabajo, cierro comillas. El 58 dice lo siguiente, abro comillas, medidas especiales de prevención. Todas las empresas están obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas especiales de prevención de riesgos profesionales. El 62, inciso primero, nos indica, los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada. Con relación a la carga de la prueba, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencia del 27 de abril del año 2016, sentencia SL 5619, magistrado ponente doctor Gerardo Botero Zuluaga, y SL 13653 del 7 de octubre del año 2015, magistrado ponente doctor Rigoberto Echeverry Bueno, dijeron lo siguiente respecto de la culpa. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico es pertinente recordar que para el reconocimiento y pago de la indemnización ordinaria y plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de la ocurrencia del riesgo, accidente de trabajo o enfermedad profesional, debe estar la culpa suficientemente comprobada del empleador, responsabilidad que tiene una naturaleza eminentemente subjetiva, que lleva a que se establezca en estos casos no solo el daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, sino que se demuestre también el incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad que le exige tomar medidas adecuadas atendiendo las condiciones generales y especiales del trabajo, tendientes a evitar que el trabajador, como se dijo, sufra menoscabo en su salud e integridad a causa de los riesgos de trabajo. Cuando el empleador incumple culposamente dichos deberes derivados del contrato de trabajo, se presenta la responsabilidad de indemnizar al trabajador que sufre el infortunio laboral o la enfermedad profesional respecto de los daños que fueran ocasionados con ese proceder, que comprende toda clase de perjuicios, ya sean materiales o morales. En otras palabras, la abstención en el cumplimiento de la diligencia y cuidados debidos en las relaciones subordinadas de trabajo constituye la conducta culposa que exige la citada normativa legal. La prueba suficiente de la culpa del empleador corresponde a asumirla al trabajador demandante según las reglas de la carga de la prueba, lo que significa que, demostrada en concreto la omisión del empleador en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad, se genera la obligación de indemnizar al trabajador de los perjuicios causados, y teniendo en cuenta que de conformidad con lo consagrado en el artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo. Si el empleador pretende cesar o desvirtuar su responsabilidad, debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquella, tal como lo dispone el artículo 1757 y vide. Frente a este aspecto puntual de la carga de la prueba, en procesos dirigidos a indagar por la culpa patronal en la ocurrencia de accidentes de trabajo, en sentencia SL 13653 de 2015 del 7 de octubre de 2015 se puntualizó, abro comillas, esta sala de la Corte ha dicho insistentemente que la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador que da origen a la indemnización contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que el empleador puede desligarse de ella demostrando diligencia y cuidado en la realización del trabajo, entre paréntesis SL 2799-2014. Adicionalmente, ha dicho que a pesar de lo anterior, cuando se imputa al patrono una actitud omisiva como causante del accidente o la enfermedad profesional, a éste le corresponde demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, aportando las pruebas de que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de los trabajadores. SL 7181-2015, lo que quiere decir que al trabajador le atañe probar las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en ocurrencia del infortunio, pero que por excepción con arreglo a lo previsto en los artículos 177
del Código de Procedimiento Civil, hoy 167 del Código General del Proceso y 1604 del Código Civil, cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, se invierte la carga de la prueba y es el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores, cierro comillas. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que cuando el trabajador enrostra al empleador una omisión en sus obligaciones, como ocurre en este evento, a quien le corresponde probar que no fue omisivo es al empleador. Descendiendo al caso específico, se debe decir que no hay discusión acerca de la ocurrencia del accidente de trabajo de que fue objeto el demandante el 3 de agosto de 2012, el cual, de acuerdo con el informe de accidente que milita folios 36 y 37, el expediente consistió en lo siguiente, abro comillas: el trabajador se encontraba cargando un mixer con concreto. Dicha labor la realizaba apoyando un pie sobre un andamio de 2 cuerpos y el otro sobre el vehículo, donde al ver que se estaba regando el concreto por la canal, le informó al conductor que moviera el vehículo hacia atrás y entendió mal la orden moviéndolo hacia adelante. En ese momento le queda el pie en el aire, ocasionando que el trabajador cayera sentado, golpeándose fuertemente la cadera y la pierna. Cierro comillas. Este fue el informe que se trajo al expediente por parte del empleador, folios 36 y 37. Como se trató en este caso de una labor en alturas, se trae a colación la resolución 1409 del año 2012, la cual nos indica en su artículo 3 lo siguiente: todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en alturas con riesgo de caídas como mínimo debe: primero, realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo contenido de las historias clínicas ocupacionales conforme a lo establecido en las resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009, expedidas por el Ministerio de Protección Social, o las normas que modifiquen, sustituyen o adicionen. 2. Incluir en el programa de salud ocupacional el denominado actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad Social y Salud en el Trabajo, el programa de protección contra caídas de conformidad con la presente resolución, así como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas a nivel individual, por empresa o de manera colectiva para empresas que trabajan en la misma obra. Cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas mediante medidas de control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma colectiva antes de implementar medidas individuales de protección contra caídas. En ningún caso podrá ejecutarse trabajos en alturas sin las medidas de control establecidas en la presente resolución. Cuarto, adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad cuando la ejecución de un trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevención colectiva contra caídas. Una vez concluido el trabajo particular, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de prevención colectiva contra caídas. 5. Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas cumplan con los requerimientos de esta resolución. 6. Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de trabajadores autorizados en el nivel requerido y, de ser necesario, un ayudante de seguridad según corresponda a la tarea a realizarse, lo cual no significa la creación de nuevos cargos, sino la designación de trabajadores a esas funciones. 7. Garantizar que el suministro de equipos, la capacitación y el reentrenamiento, incluido el tiempo para recibir estos dos últimos, no generen costo alguno para el trabajador. 8. Garantizar un programa de capacitación a todo trabajador que se vaya a exponer al riesgo de trabajo en alturas antes de iniciar labores. 9. Garantizar que todo trabajador autorizado para trabajo en alturas reciba al menos un reentrenamiento anual para reforzar los conocimientos en protección contra caídas para el trabajo seguro en alturas. En el caso que el trabajador autorizado ingrese como nuevo a la empresa o cambie de tipo de trabajo en alturas o haya cambiado las condiciones de operación o su actividad en el empleador
de operación o su actividad, el empleador debe también garantizar un programa de reentrenamiento en forma inmediata previo al inicio de la nueva actividad. 10. Garantizar la operatividad de un programa de inspección conforme a las disposiciones de la presente resolución. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y o calificadas según corresponda. 11. Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgos de caídas en alturas, existe acompañamiento permanente de una persona que esté en capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario. 12. Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de protección contra caídas y los certificados que lo avalen. Las pruebas deben cumplir con los estándares nacionales y, en ausencia de ellos, con los estándares internacionales vigentes para cada componente del sistema. En caso de no poder realizar las pruebas, se debe solicitar las memorias de cálculo y datos del sistema que se puedan simular para representar o demostrar una conclusión similar o semejante de la funcionalidad y función del diseño del sistema de protección contra caídas. Numerales 13, 14 y 15 nos sigue hablando del mismo tema. La resolución 1401 del año 2007 nos expresa que es obligación del empleador investigar las causas del accidente, el cual en el presente caso la parte demandada se negó a presentar, pues lo único que milita en el expediente es con la contestación de demanda es un derecho de petición elevado por el actor el 29 de agosto del año 2014, folio 122 y 123, donde respecto del accidente le contestó lo siguiente la parte demandada al demandante: el accidente laboral de fecha 3 de agosto de 2013 SIC no ocurrió por culpa de la temporal, por cuanto usted incumplió los protocolos de seguridad, folio 121. Tenemos entonces que el día de hoy, al absolver interrogatorio de parte, la representante de la temporal demandada manifestó que el actor normalmente estaba realizando labores agrícolas en la finca La Floresta, en este departamento del Quindío, pero que tuvo que ser enviado a Buenaventura a desempeñarse en lo relacionado con una construcción. Igualmente manifestó que no sabe por qué razón al demandante no se le suministraron los elementos propios para trabajar en alturas y que ese fue un error de la empresa que ella representa. Es decir, la misma representante confesó que al demandante no se le entregó ninguna medida de protección. Además, tampoco se le entrenó o reentrenó, como lo dice la norma, para ejecutar la labor, pues no debe perderse de vista que según su confesión, la mayor parte del tiempo el demandante la dedicaba a labores agrícolas. Por lo tanto, el accidente lo sufrió en actividades ajenas a las que venía desarrollando. Ahora, en cuanto a la contestación de demanda, se indicó, abro comillas, el trabajador recibió todas las capacitaciones sobre trabajo seguro en alturas, autocuidado y manejo de cargas, y concluyó aseverando que el accidente ocurrió por culpa de la víctima. A este respecto hay que decir que en el expediente no aparece ninguna prueba en tal sentido, y aún en el supuesto caso de haberlo capacitado, lo que encuentra lugar es que la empleadora transgredió todas las directrices trazadas por las entidades reguladoras en este tema. En ese orden de ideas, todo lo anterior conlleva a concluir que el accidente de trabajo ocurrido el 3 de agosto de 2012 y no 2013, como se indicó en la demanda, fue por causa del trabajo y concluyó con su pérdida de capacidad laboral, y me refiero al demandante, en un 33.39%, que emergió del incumplimiento en la diligencia y cuidado debidos que debe desplegar el empleador en la administración de sus negocios propios para esta clase de asuntos, sin la observancia de los deberes de protección y seguridad que debía al trabajador, lo que se traduce en una culpa patronal que fue debidamente probada por la parte actora. Condenas. Daños materiales. Corresponde al lucro cesante, causado y futuro, esto es lo que dejó y dejará de percibir el trabajador como consecuencia de la pérdida de su capacidad laboral en un 33.39%, el cual, siguiendo las pautas de la jurisprudencia, no se deduce ni de salario ni de la eventual pensión. Por lo tanto, el lucro cesante se genera a favor del trabajador y para ello
se toma en el caso presente no la fecha del accidente, porque normalmente se toma la fecha del accidente, pero aquí la fecha del accidente dista de la fecha de la estructuración de la invalidez, o de la pérdida de capacidad laboral, perdón. Ello porque el accidente ocurrió, como ya lo he venido refiriendo, el 3 de agosto del año 2012, y la fecha de estructuración para este caso, según los dos dictámenes, data del 22 de octubre del año 2013. Esta aclaración se hace por cuanto la norma general o la regla general es que coinciden las dos. En relación con la forma de liquidar esta indemnización, la Corte Suprema de Justicia, en la misma sentencia del 27 de abril del año 2016, SL 5619-2016, dijo: en relación a la forma de liquidar este tipo de perjuicios, se ha pronunciado la Sala en oportunidades anteriores en donde se fijaron los parámetros a tener en cuenta, tal como ocurrió en la sentencia del 30 de junio del año 2005, radicación 22656, reiterada en la del 2 de octubre de 2007, radicación 29644, y la SL 695-2013, 2 de octubre de 2013, radicación 37297, entre otras, en las que se dijo, abro comillas: en cuanto tiene que ver con el lucro cesante, habrá de distinguirse el pasado, esto es, el causado a partir de la terminación del vínculo laboral del actor y hasta la fecha del fallo, pues durante el término anterior, esto es la fecha del accidente 10 de octubre del 96, a la de desvinculación 7 de mayo de 1998, se impone entender por no existir en el recurso extraordinario reclamación al respecto, que la empleadora cumple con sus obligaciones laborales con el trabajador y por ende no se generó esta clase de perjuicio de lucro cesante futuro, es decir, el que a partir de la fecha de la providencia se genera hasta el cumplimiento de la expectativa probable de vida del trabajador, y para su cálculo se seguirá el criterio adoptado, por la Sala en sentencia reciente del 22 de junio de 2005, radicación 23643, en la que se dijo que se acogerán las fórmulas adoptadas también por la Sala de Casación Civil de la Corte para calcular estos conceptos indemnizatorios en diversas sentencias, entre ellas la del 7 de octubre del 99, expediente 5202, 4 de septiembre de 2000, expediente 5260, 26 de febrero de 2004, expediente 7069, y más recientemente 5 de octubre de 2004, en las cuales se calcula el primer concepto multiplicando el monto del salario promedio devengado para la fecha de retiro, actualizado hasta la fecha de la sentencia, por el factor de acumulación de montos que incluye el factor correspondiente por ese periodo al 0.5 mensual, 6 anual, por interés lucrativo, y el segundo concepto partiendo del monto del lucro cesante mensual actualizado, para luego calcular la duración del perjuicio, atendida a la expectativa probable de vida del perjudicado y reducida aritméticamente a un número entero de meses desde la fecha de la sentencia, para concluir en el valor actual del lucro cesante futuro, previa deducción del valor del interés civil por haberse anticipado ese capital, atendiendo de paso el criterio propuesto por la moderna doctrina de la siguiente forma: lucro cesante pasado sobre VA, valor actualizado del lucro cesante pasado, total más intereses puros lucrativos, igual a LCM, lucro cesante mensual actualizado, y sigue desarrollando la fórmula. Entonces, el juzgado encuentra en el presente caso lo siguiente: de conformidad con la resolución 0110 del 22 de enero del año 2014 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el demandante nació el 31 de enero de 1968, por lo tanto, para agosto de 2012 contaba con 44 años, pero como la fecha de estructuración de la pérdida de su capacidad no fue la misma del accidente, sino el 22 de octubre, tenía una expectativa de vida de 34.40 años. Siguiendo el derrotero de la Honorable Corte Suprema de Justicia,
se tiene que entre la fecha, esto es de estructuración 22 de octubre de 2013 y el día de hoy 20 de marzo del año 2018, hay 53 semanas. A ellos se le aplica un salario actualizado de 781.242 pesos, un porcentaje del 33.39%, se hace el incremento del interés anual y ello nos arroja un lucro cesante causado desde, reitero, 22 de octubre de 2013 al día de hoy, 15.785.514 pesos. El lucro cesante futuro, es decir, el tiempo que le faltaba restándole el lucro cesante pasado, nos arroja un valor de 43.500.065 pesos para un total de lucro cesante causado y futuro de 59.285.579 pesos, suma que se ordenará pagar al demandante por parte de la entidad empleadora. Daño moral. La sección tercera del Consejo de Estado, mediante sentencias del 28 sentencias, 28 de agosto de 2014, 26.251, 32.988, 27.709, 31.172, 36.149, 28.804, 31.170, 28.832, unificó los topes indemnizatorios de perjuicios morales frente a la víctima y a los niveles de afinidad, consanguinidad y civil, colocando en primer nivel al lesionado y en segundo al cónyuge e hijos, para el primero hasta el 100 salarios mínimos y para los segundos hasta 50 salarios mínimos. En el presente caso, únicamente se cuenta con lo manifestado por el propio demandante para efectos de los perjuicios morales que sufrió él. Por lo tanto, se desconoce cuál fue el impacto emocional que le produjo a él su pérdida de capacidad laboral. Por lo tanto, únicamente se accederá al porcentaje a que se refiere la pérdida de su capacidad laboral, es decir, el total es 100 salarios, pero como quiera que él no perdió sino el 33.39%, se accederá a condenar a la entidad por concepto de perjuicios morales 33.39 salarios, esto es la suma de 26.085.670 pesos. Daño de vida de relación. En el presente caso ni siquiera en la demanda se indicó cuál o cuáles eran las rutinas diarias del demandante y mucho menos se probó si en realidad tenía compañera e hijastros, pues eso es lo que él dice en la demanda y dijo aquí en el interrogatorio, pero él no puede constituir su propia prueba. En la demanda se indicaron adicionalmente que convivía con su compañera, con sus hijastros, con sus hermanos, con su mamá, pero al absolver interrogatorio hoy dijo que vivía solamente con su compañera y con sus hijastros, pero en realidad ni ella compareció, no trajo ningún testigo, es decir, está huérfano el proceso de pruebas en tal sentido. Por lo tanto, desconoce el juzgado cuál era la rutina diaria del demandante y ante esa situación, por falta de pruebas, no se accederá al pago de perjuicios morales por daño de vida y materiales por daño de vida de relación. En cuanto a la compañera e hijastros, solamente se trajo el registro civil de nacimiento de ella y el registro civil de nacimiento de sus hijos, pues que no son hijos consanguíneos del demandante. Tampoco se trajo ninguna prueba en tal sentido, por lo tanto no hay lugar a ordenar el pago ni de perjuicios morales propiamente, ni de daños de vida de relación. Igual ocurrió con sus hermanos y madre. Él dijo que sus hermanos son los que, en el interrogatorio hoy, quienes sostienen a su señora madre, que una vive en Estados Unidos, los otros conducen unas tractomulas, pero en cuanto a la familiaridad, en cuanto a la forma como ellos comparten, no se trajo absolutamente nada. En ese orden de ideas, por falta de pruebas, el juzgado no accederá a ninguna indemnización a favor de la compañera
hijastros, hermanos y señora madre. La parte demandada, y me refiero a temporalmente SAS, no propuso excepciones, por lo tanto no hay lugar a resolverlas. En cuanto al llamamiento en garantía, se llamó en garantía a la Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, igualmente a Seguros del Estado S.A. Las dos entidades, como ya lo dije, se opusieron a las condenas por cuanto las coberturas que se pregonan no están cubiertas por las pólizas allegadas al proceso, por una parte, y además porque no hay legitimación en la causa por la llamante, dado que no se ha demostrado el siniestro. Al proceso se trajeron las pólizas frente a la Equidad Seguro General Organismo Cooperativo, póliza AA-038928, cobertura primero al 31 de diciembre de 2014, folio 211. Allí, en el reverso del folio 211, nos hace referencia. ¿Qué garantiza? Abro comillas, garantiza el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales exclusivamente de los trabajadores en misión en caso de iliquidez de la empresa temporalmente SAS y que hayan sido vinculados únicamente dentro de la vigencia de la póliza. Reitero, la vigencia de la póliza arranca 1 de enero de 2014, termina 31 de diciembre de 2014, folio 211 del expediente. Por lo tanto, como quiera que el trabajador fue vinculado en el año 2012 y el accidente se produjo en el 2012, no tiene cobertura. La segunda póliza, AA 049758, folio 212. Vigencia 1 de enero del año 2015, terminación 31 de diciembre del año 2015. Reverso hace la misma manifestación. Garantiza el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones exclusivamente de los trabajadores en misión en caso de iliquidez de la empresa temporalmente SAS y que hayan sido vinculados únicamente dentro de la vigencia de la póliza según el decreto 4369 de 2006. Es decir, que la vigencia de este es el año 2015, el demandante fue contratado en el año 2012, el accidente ocurrió en 2012, tampoco hay cobertura. Frente a seguros del Estado. Seguros del Estado se trajeron dos pólizas igualmente. Una, la 21 43 10 100 95 24, folio 255, vigencia entre el 1 de enero del año 2013 hasta el 31 de diciembre del año 2013. En la folio 256, esta tiene una cobertura, en la folio 255 dice garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones exclusivamente de los trabajadores en misión en caso de liquidez de la empresa temporalmente SAS y que hayan sido vinculados únicamente dentro de la vigencia de la póliza, valor asegurado 500 salarios mínimos, es decir, que esta póliza tampoco tiene cobertura por cuanto se refiere al año 2013 y reitero una vez más, el demandante entró en el año 2012, accidente 2012. Y la última, la 21 43 10 100 38 18, folio 256. Aquí ya nos referimos a un coaseguro donde el Seguros del Estado tiene una participación del 60%, Mafre Seguros Generales de Colombia S.A. un 40%. Inicia la vigencia
1 de enero del año 2010, termina vigencia 31 de diciembre del año 2010. Igualmente en el folio 256 nos hace referencia a lo mismo, es decir, la cobertura. En ese orden de ideas encuentra el juzgado que, aunque temporalmente SAS, siguiendo los parámetros del Código General del Proceso, llamó en garantía como tomador de a estas dos aseguradoras, en realidad, sin adentrarme a resolver cada una o cada uno de los planteamientos esbozados por ella en lo que tiene que ver con el siniestro, en lo que tiene que ver con la legitimación en la causa, en cuanto tiene que ver quién era y quién podía, pues desde luego me estoy refiriendo a la legitimación del trabajador para hacer efectivas estas pólizas. Como la fecha de la contratación y el siniestro data del año 2012 y las 4 pólizas se refieren a periodos totalmente diferentes, pues sería inoficioso adentrarme a hacer un análisis al que no estoy llamado, reitero, porque no tengo una póliza que se refiera a este periodo. La representante de la entidad en horas de la mañana quiso aportar una póliza, pero pues desde luego que ya no tenía ningún objeto, porque pues ya sería violarle el debido proceso a las entidades, porque sería incorporar una póliza sin tener la posibilidad de que ellos fueran oídos, y entonces ante esas circunstancias, pues como lo manifestó una de las apoderadas de la parte demandada, puede ir el demandante al Ministerio del Trabajo en la medida en que se cumpla con los requisitos establecidos por el decreto reglamentario y hacerlas efectivas, reitero, en la medida en que haya posibilidad de ese punto. En ese orden de ideas, el juzgado no impondrá condena en contra de ninguna de las dos aseguradoras y, por el contrario, como temporalmente SAS las convocó y ello conllevó un desgaste de la administración, condenará en costas a temporalmente SAS a favor de cada una de las aseguradoras y en contra de temporalmente a SAS, imponiéndole como agencia en derecho un salario mínimo a favor de cada una de ellas. Frente al demandante, se condenará también en costa temporalmente SAS, se fijarán como agencia en derecho 10 salarios mínimos a favor del demandante en contra de temporalmente SAS. Frente a los restantes codemandantes no hay lugar a costas procesales. Por virtud de lo anterior, el juzgado primero laboral del Circuito de Armenia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar que entre Luis Enrique Bedoya Castaño como trabajador y temporalmente SAS como empleador se viene ejecutando un contrato de trabajo desde el 30 de abril del año 2012. Igualmente, se declara que la terminación del contrato por parte del empleador el 1 de julio del año 2014 no surte efecto jurídico por ineficaz. Segundo, consecuente con lo anterior, se condena temporalmente SAS a reintegrar al demandante al cargo que ocupaba para el 30 de junio del año 2014 y a pagarle la totalidad de los salarios, cesantías, intereses de cesantías, primas de servicio, vacaciones y aportes a la seguridad social integral generados desde esa fecha y hasta cuando se produzca el reintegro y los que se causen posteriormente. Frente a las cesantías, ellas deberán ser depositadas en un fondo de los creados para tal fin que elija el actor. De igual manera, se deberá proceder respecto a las cesantías causadas desde que se inició el contrato de trabajo, esto es desde el 30 de abril. Igualmente, se condenará a pagarle las primas, intereses, o se condena mejor, a pagarle las primas, intereses de cesantías, vacaciones generadas desde el 30 de abril del año 2012. Finalmente, se condena a pagarle la indemnización por despido de que trata el artículo 26 de la ley 361, que corresponde a 3.696.000 pesos. Tercero, declarar que el 3 de agosto de 2012 el demandante sufrió un accidente de trabajo por culpa atribuible al empleador que le generó una pérdida de capacidad laboral del 33.39% estructurada el 22 de octubre de 2013 de origen laboral. Condenar al empleador, esto es, temporalmente SAS, a pagar a favor de Luis Enrique Bedoya Castaño por concepto de lucro cesante causado y futuro la suma de 59.285.579 pesos. Igualmente,
condenarla a pagar 33.39 salarios mínimos mensuales por concepto de perjuicios morales. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, negar la totalidad de las pretensiones formuladas por los restantes codemandantes. Séptimo, absolver a la Equidad Seguros Generales, organismo cooperativo, y a Seguros del Estado S.A. del llamamiento. Octavo, condenar en costa temporalmente a SAS a favor del demandante 10 salarios mínimos como agencias en derecho. Condenar en costa temporalmente 9. Condenar en costa temporalmente SAS y a favor de las llamadas en garantía se fijan como agencia en derecho un salario mínimo en contra de temporalmente SAS y a favor de cada una de ellas. Décimo, sin costa frente a los codemandantes. Esta sentencia queda notificada en estrados. ¿La parte demandante desea recurrir? Sí, su señoría. Su señoría, me permito interponer el recurso de apelación únicamente en cuanto al tema de la solidaridad, el cual me permito exponer de la siguiente Perdóneme, manera. doctor. Usted no tiene interés jurídico frente a la solidaridad porque quien llamó en garantía fue la parte, pues para que tenga presente desde ya, quien llamó en garantía fue temporalmente SAS. Usted no tiene pretensiones frente a las aseguradoras, pues le aclaro desde ya. Tiene el uso de la palabra, doctor. No, siendo así, su señoría, ninguna manifestación al respecto. Muchas gracias. Con gusto, la equidad. Señor juez, totalmente de acuerdo con su decisión, por lo tanto sin recursos. Muchas gracias. Seguros del Estado. Sin recursos, su señoría. Con gusto. Temporalmente SAS, en horas de la mañana asistió su representante, tenía conocimiento que se reanudaba la diligencia a las 3:30, no vino su apoderado, por carencia de asistencia de su abogado, pues no interpone recurso, en consecuencia queda ejecutoriada la presente sentencia. Feliz resto de tarde para todos y que les vaya muy bien.